no puedo estar subiendo. Si es que no logro resolver ya esto, yo voy a ir pasando todas las clases ya al doctor Rodrigo. Las clases que faltan probablemente son las clases de lesiones genitourinarias, tumor renal, y está la de tumores genitales que ya les voy a pasar. ¿Ok? Probablemente estas clases no están en la plataforma, y las que van, así yo voy a adelantar, le voy a pasar estas clases ya al doctor Rodrigo para que puedan distribuir, le voy a pasar todo por WhatsApp. Bueno, entrando en tumores genitales, hoy vamos a hablar rápidamente sobre cosas superficiales principalmente, pero que tienen una cierta importancia para el entendimiento de ustedes. Vamos a hablar hoy sobre tumor de pene y tumor de testículo. Hablando específicamente de tumor de testículo, hablar un poquito de la epidemiología, que son situaciones, los tumores de testículos son tumores dentro de todo raros. Se dan en 9 casos nuevos en cada 100.000 hombres en los Estados Unidos. Eso son datos proveídos principalmente por el libro de Campbell. Del año, es un censo del año 2017 o 18, si no me equivoco. Entonces, esto no varía mucho con nuestra realidad también. Hay una relación de casos también por el Instituto del Cáncer de Río de Janeiro, que del 2019, que menciona más o menos la epidemiología en Brasil serían de 12 casos para cada 100.000 casos. Entonces, eso sería del 2018-2019, si no tengo, hace poco nada visto eso, porque tenía que hacer un reporte. De estos tumores, de los tumores testiculares, 95%, ellos los dividimos tiene una división entre germinativos y no germinativos. Y el 95% de ellos son germinativos. El seminoma, el no seminoma, que hacen parte de todos los germinativos, se dan con mayor frecuencia, tienen una mayor incidencia en hombres blancos en los Estados Unidos, una probabilidad del 0,2 de tasa a desarrollar cáncer testicular. En afroamericanos, un cuarto de la parte de la tasa de caucásico. Entonces, una mayor incidencia en la raza blanca. El cáncer de testículo tiene una relación, por decir así, muy estrecha con la criptorquidia. ¿En qué sentido? Creo que hablamos de eso en la primera clase, cuando hablamos, en la primera, la segunda clase hablamos de embriología. En embriología, principalmente los cuadros de criptorquidia. Hacer un poco, rezar la memoria a lo que es la criptorquidia. La criptorquidia es el descenso incompleto del testículo a la bolsa escrotal o la bolsa testicular. No está mal la expresión, la bolsa testicular. Un descenso incompleto puede quedar en la cavidad abdominal, puede quedar en el canal inguinal, puede quedar en una situación escrotal alta, y están relacionados. ¿Cuáles son los que tienen mayor incidencia o mayor relación a formar cáncer de testículos? Los que quedan en cavidad abdominal. Y normalmente, hay otra vez una relación, y ahí sí todavía no hay una demostración. Hay varias teorías específicamente hablando de por qué el lado derecho está más comprometido. Hay una mayor incidencia de los tumores testiculares del lado derecho. Se creen por características vasculares, se creen por comunicación arteriovenosa, se creen también justamente por el desarrollo también, formación principalmente de genitales internos en el desarrollo embrionario, que pueden estar relacionados, pero no hay una fundamentación clara. Sí, de hecho, hay una incidencia de que hay una mayor incidencia del lado derecho. En los tumores testiculares, en los primarios suelen ser en 1 a 2% son bilaterales, o sea que hay una
una frecuencia muy baja de que hayan al mismo tiempo que sean sincrónicos específicamente. Acá vamos a hablar de sincrónicos o asincrónicos. De que sean sincrónicos o asincrónicos, la probabilidad de que sean bilaterales. ¿Qué quiere decir que sean sincrónicos o asincrónicos? Sincrónicos es cuando se presenta el tumor en ambos testículos en el mismo tiempo. Y asincrónicos cuando se presenta el tumor en tiempos distintos. O sea que el paciente tiene un tumor en 2020 y luego vuelve a tener el lado derecho y en 2022 vuelve a tener un tumor del lado contralateral, del lado izquierdo. Ya es bilateral, sin embargo es asincrónico. ¿Ok? 50% de estos antecedentes están relacionados con clitorquía. Entonces la clitorquía es un factor importante. La clitorquía debe ser evaluada, la clitorquía debe ser diagnosticada, la clitorquía tiene que ser seguida y la clitorquía debe ser tratada. ¿Ok? Yo tengo un paciente, para abrir rápidamente un ejemplo, un paciente de 45 años. El paciente acude a la consulta con deseo de paternidad. Está casado hace aproximadamente 8 años, no tiene hijos y nunca pudo tener hijos, la esposa nunca pudo conciliar. Y resulta ser que el paciente nunca se había percatado de que él tenía una clitorquía bilateral. Nunca se dio cuenta de que tenía una clitorquía bilateral y la verdad, examinamos el testículo, hace parte del examen físico cuando estamos hablando principalmente de deseo de paternidad en el hombre. Y ambos testículos no están descendidos, la bolsa escrotal está vacía. Hicimos los dosajes hormonales, el paciente tiene prácticamente un hipogonadismo, está una producción baja de testosterona, sin embargo no tiene trastornos de la erección, y le practicamos un espermatozoide está, espermograma, están con espermatozoides insuficientes, tiene una oligospermia, ¿verdad? Entonces, todos esos datos son importantes y ver, principalmente por una tomografía, vemos que el testículo no está atrófico. Normalmente la mayoría de los testículos que son clitorquídicos en cavidad abdominal suelen ser atróficos en una menor, eso ya hace parte de su desarrollo embrionario. Sin embargo, este paciente tiene un caso que por tomografía específicamente tiene los testículos de tamaño prácticamente normal, acorde a su edad. Entonces, es un caso sumamente interesante y así hay varios casos interesantes en los cuales debemos tratar y acompañar al paciente. El espécimen anatopatológico más frecuente dentro de los germinativos es germinativos primarios, específicamente es la variante seminomatosa. Y los tumores bilaterales, más comúnmente en los testículos, son los linfomas malignos, que son casos sumamente raros y que suelen presentarse de forma sincrónica o también de forma asincrónica. Siempre tenemos que tener en cuenta, son casos raros, pero tienen una cierta agresividad y llaman la atención su forma de presentación específicamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esto es tema de examen. ¿Cuáles son los factores de riesgo cuando hablamos de tumores testiculares? Siempre la causa idiopática o la causa desconocida es un factor de riesgo. Entra dentro de los factores de riesgo. La clitorquía, los testículos clitorquídicos, en 7 a 10% con antecedentes se presentan cáncer, están relacionados con el cáncer de testículo. Sin embargo, un 5 a 10% ocurren también en testículo descendido. O sea, que en testículos normales descendidos suelen ocurrir también. El riesgo de 1 en 20 intraabdominales y de 1 en 80 inguinales. O sea, esa es la disposición de las clitorquías específicamente. Entonces se puede presentar 1 de 20 en los que están intraabdominales y 1 de 80 en los que están en el canal inguinal. Hay una mayor incidencia entonces en los que están intraabdominal. La administración exógena de estrógenos
en el embarazo específicamente, también se menciona en la literatura que puede comprometer, o causar o principalmente potenciar la posibilidad de generar un tumor testicular en el feto. Traumatismos, ya esto en una escala menor, hablando de una escala menor, les digo unas proporciones bajas de posibilidades por traumatismos. Normalmente se menciona en la literatura traumatismos recurrentes, o traumatismos que se dan con cierta frecuencia en el mismo testículo. Pueden estar relacionados con tumores. Atrofias testiculares por diferentes motivos, atrofias testiculares pueden estar relacionados con el cáncer de testículo, y resaltar un poquito las atrofias generadas por procesos infecciosos, ¿ok? Que se dan con mayor frecuencia, pueden estar relacionados también. La orquidopexia antes de los 13 años reduce el riesgo del cáncer. Esto no hace parte del factor de riesgo, pero sin embargo ya hace parte de una prevención. Esto tenemos que corregir, pero pueden tomar nota, por favor, de lo que la orquidopexia es: la corrección de la criptorquídea. Es el descenso y ubicación topográfica y anatómica normal en su eje de rotación y fijación de ese testículo a la bolsa testicular para que no vuelva a ascender. Entonces, la orquidopexia antes de los 13 años reduce el riesgo de cáncer de próstata. Eso está demostrado también científicamente. Dentro de la clasificación histopatológica, entonces hablamos de la más útil relación, principalmente relacionada con el tratamiento. No voy a entrar en detalles del tratamiento del tumor de testículo, así a grandes rasgos nada más, para que ustedes tengan una noción de cómo es. Es un poco complicado el tratamiento de los tumores de testículo. ¿Por qué? Porque tienen varias variantes, o sea, tenemos muchas variantes, principalmente anatomopatológicos, y también varias tomas de decisiones de orden terapéutico, ¿ok? Pero sí que todos los tumores de testículo, eso tengan desde el vamos, ya deben saber de que todos los tumores de testículo tienen que tener una biopsia para su confirmación. La gran parte de los tumores de testículo, solamente en casos realmente muy reservados o principalmente direccionados, se toman biopsias, solamente toman biopsias de sospecha o lesión sospechosa. En gran parte se extrae el testículo, en gran parte se hacen orquiectomías, eso en más del 90-95% de los casos. Entonces, seminomatoso es más frecuente, la variante anatomopatológica más frecuente de los germinativos. Los tumores de células germinativas no seminomatosas tienen una menor incidencia, pero también hace parte de los germinativos. Podemos clasificar, tener una clasificación más seminomatosa y también de tumores germinativos no seminomatosos. Dentro de los seminomatosos, dentro de los no seminomatosos, ahí citamos otra vez varios tumores embrionarios: el teratoma, el coriocarcinoma. El coriocarcinoma, resaltar un poquito que es el tumor más agresivo que se presenta, uno de los tumores más agresivos que se presenta a nivel testicular. Tiene una alta agresividad y un pronóstico muy reservado. Dentro de los seminomatosos, que son los más frecuentes, entre el 35% de los casos, podemos citar el seminomatoso clásico, el anaplásico y el espermatocítico. Dentro de ellos, cada uno con sus características, pero resaltar un poquito que el clásico se da en 85% de los casos, donde se ven los marcadores como el beta-HCG elevados, que son células de cistotrofoblastos, ¿verdad? En pacientes en un promedio de 30-40 años, un paciente joven. Los tumores de testículos, la gran mayoría de los tumores de testículos están relacionados con pacientes jóvenes, ¿ok? Anoten eso, tomen nota de eso, se dan en pacientes, la gran mayoría de los tumores de testículos. El anaplásico, que tiene un pleomorfismo, una agresividad un poquito mayor, se dan en 5 a 10% de los casos, y el espermatocítico, que se dan en 5 a 10% también de los casos, que son de células de diferentes tamaños, se dan en pacientes que sí, estos son tumores mucho más raros, que están relacionados principalmente con el eje principalmente la fertilidad, están relacionados mucho con el deferente también. Se dan en pacientes mayores de 50 años.
es la característica, hablando un poquito de cada uno de ellos, de los seminomatosos. Dentro de las células embrionarias tenemos una variedad de tipo adulto y otra infantil. La infantil, resaltar un poquito que sea más en lactantes y en niños. Se presentan de forma mixta, principalmente en los adultos, y es considerada, van a leer también como un sinónimo, que son los tumores de saco vitelino. Estos tumores también se pueden dar en el ovario de la mujer. Como las células, también tumores de células embrionarias también se pueden dar en el ovario de las mujeres. Tienen mucha relación. El poliocarcinoma, que se da con cierta agresividad en el testículo, también se puede dar en ovarios de mujeres. El tipo adulto es mucho más, se observa muchas más, tiene una característica, mucha hemorragia, áreas de necrosis, hablando específicamente del punto de vista anatomopatológico. Los teratomas hacen parte de todos los germinativos. Los teratomas tienen una característica muy peculiar, no son tan frecuentes, se pueden ver también en ovarios, en mujeres, se ven en niños o en adultos, contienen principalmente diferentes tipos de tejido. Dentro de un teratoma, por ejemplo, podemos encontrar quistes, podemos encontrar material gelatinoso, mucinoso, muchas veces se encuentra cabello, se encuentran dientes, se encuentran huesos dentro del tumor, del teratoma. El teratoma tiene una variedad, otra vez, que es una variante madura y otra inmadura. La que tiene mejor pronóstico es evidentemente el maduro, el teratoma maduro. Haciendo un tratamiento prácticamente de extirpación de testículo, tiene una buena resolución y sus chances de recidiva, principalmente tumoral, son muy bajas. Están comprometidos principalmente las 3 capas germinativas. Y el inmaduro, tener en cuenta que es el tumor primitivo, indiferenciado tanto en el testículo como en el ovario en los casos femeninos, ¿verdad? Resaltar el coriocarcinoma, y es una variante anatómica dentro de los no seminomatosos germinativos, que se dan en menos de 1% de los casos. Son muy infrecuentes, se presentan con muchas áreas de hemorragia, están comprometidos tanto las células de sincitio como citotrofoblastos, y clínicamente son extremadamente agresivos. Tienen a diferencia de todos los otros tumores que tienen una diseminación linfática, demuestra su alta agresividad teniendo una diseminación hematógena temprana. Es la característica del coriocarcinoma. Tengan en cuenta esto, por favor. La dispersión metastásica de los tumores testiculares, principalmente células germinativas, suele dispersarse de manera linfática. Es lo que había mencionado anteriormente. Toda la diseminación normalmente se da de forma linfática. Gran parte de los tumores. Hay mucha variante de tumores. Estos tumores que yo les estoy citando son los más frecuentes dentro de todos. Hay muchas variantes mixtas que pueden presentarse diferentes tipos de tumores, hasta acompañados de componentes sarcomatosos o de diferentes estructuras que puedan hacer un mix de celular y anatomopatológico. Pero resaltar que el coriocarcinoma es uno de los tumores más agresivos. Y su agresividad contribuye a su agresividad, que es de diseminación muy temprana de forma hematógena. Aquí nada más vemos esta imagen, muestra principalmente los ganglios linfáticos que van desde el T1 hasta el L4. Entonces, desde la primera torácica hasta la lumbar, hasta la cuarta lumbar, van los ganglios que están muy relacionados principalmente con diseminación metastásica con mayor frecuencia de los tumores testiculares. Hay muchos tumores testiculares que tenemos que hacer tratamiento y posterior a ellos tenemos que hacer linfadenectomías extendidas para mejorar la sobrevida del paciente. Se pueden llegar hasta la linfadenectomía cuando tenemos pacientes que son con tumores agresivos, con tumores con un pronóstico principalmente una agresividad anatomopatológica. Se pueden llegar a hacer linfadenectomías que van desde los linfáticos a nivel lumbar hasta
el hilio renal. Se hace todo, por decir así, se pela todo lo que es linfático hasta el hilio renal. Esa es la referencia que tenemos. Principalmente por el desarrollo, esto todo viene por orden de origen embrionario. La dispersión metastásica, esto no les voy a preguntar, no voy a preguntar en el examen. Nada más aquí muestra cómo se hace la dispersión. No voy a preguntar esto. Esto es una diseminación que más sabemos nosotros, que tenemos que tener técnicamente conocimiento técnico de dónde buscar principalmente linfáticos cuando vamos a hacer un procedimiento, abordar un procedimiento quirúrgico de linfanectomía en los pacientes con tumor diagnóstico principalmente de tumor testicular. Del lado derecho, el testículo derecho suele diseminarse, aterriza principalmente en intra-aorto cava, ilio renal derecho, toda la área precava, preaórtico, paracava, ilíaca derecha primitiva, ilíaca derecha externa, todo eso se hace linfanectomía. Del lado izquierdo, aterriza principalmente a nivel paraórtico. El orden es el área paraórtica, ilíaca primitiva izquierda, ilíaca izquierda interna, para que tengan en cuenta nada más cómo se hace una linfanectomía bien extensiva. ¿Cómo se da la diseminación metastásica de estos tumores? Primero, el testículo, hay una invasión del lipidismo, posteriormente se hace hay un comprometimiento del cordón espermático, eso se dispersa principalmente a linfáticos externos distales y también, linfáticos ilíacos externos distales y también obturadores. Cuando hay una violación de la estructura escrotal, hay una invasión principalmente de la túnel albuginia, puede producir ya una metástasis inguinal, o sea, bien localizado. Entonces, recuerdan el testículo que tenemos varias capas en el testículo. Si hay una invasión principalmente de la túnica albuginia, que sería una capa ya mucho más vascularizada, justamente se presenta ahí, cuando hay un comprometimiento, hay una chance, no 100%, pero aumenta las chances de metástasis ya, por lo menos inguinal, en los pacientes con tumores testiculares. En los cánceres avanzados, ¿dónde son los sitios principalmente de metástasis en los tumores testiculares? Pulmonar, a nivel hepático, encéfalo, huesos, riñones, glándulas suprarrenales, los túbulos gastrointestinales y también abajo. Son los puntos de metástasis a distancia, o sea, diseminación a distancia. No voy a pedir estadificación, aquí traigo nada más a mención la clasificación que se da por la American Joint Committee, ¿verdad? Que es la que nos marca principalmente protocolos y también la estadificación del TNM, utilizado también en tumores de testículo. Los tumores, principalmente el T1 y el T2, están limitados todavía al testículo. En el T1 sin invasión del epidismo, en el T2 ya hay una invasión del epidismo, en el 3 ya hay una invasión del cordón espermático y en el 4 ya hay una invasión del escroto rápidamente. ¿Cuáles son las sintomatologías y por qué el paciente acude a la consulta? El paciente, el motivo de consulta más frecuente de los tumores de testículos es el agrandamiento testicular, la presencia de una nodulación, la presencia de como dice el brasileño, un carozo, tiene un carozo en el testículo, un carozo, ese es el motivo de consulta. Los tumores testiculares o tienen una pesadez, pueden tener una pesadez, un testículo más pesado, justamente por la nodulación, por el aumento del testicular. ¿Están pudiendo acompañar? Porque aquí me parece que no están viendo la aplicación. ¿Están todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, hay una mayor pesadez. El motivo de consulta principal, entonces, el aumento del tamaño del testículo puede ser nodulaciones o puede ser también la pesadez. En casi 10% se observa dolor testicular, principalmente por infarto, hemorragia intratesticular, pero lo más normal, lo más común, es que el tumor de testículo no cause dolor. ¿Okay? Hay probabilidades muy bajas de que el paciente presente dolor o que el motivo de consulta del paciente sea por dolor.
Los hallazgos se dan entonces por aumento testicular, el paciente va al, al, a la consulta, el médico lo examina, puede hasta confirmar el diagnóstico, un diagnóstico, por decir así, un probable diagnóstico ya el examen físico, una nodulación muy notoria, o se puede confirmar o tratar de pedir marcadores tumorales y también una ecografía testicular que no está mal en esos casos, una ecodoppler. Otras sintomatologías que puede presentar el paciente ya principalmente en estadios avanzados, dorsalgia, cuando hay metástasis retroperitoneal, tos, disnea, principalmente cuando hay comprometimiento pulmonar, anorexia, náuseas o vómitos, ¿verdad? También cuando hay comprometimiento principalmente retroduodenal, osteodinia, que es dolor óseo, e inflamación principalmente de extremidades inferiores, principalmente por el comprometimiento de linfáticos a nivel de la vena cava. El paciente puede presentar linfedema y ahí vemos un 10% a otras sintomatologías. No sé si ustedes recuerdan el caso de un atleta muy famoso que hacía ciclismo, Armstrong, fue múltiple campeón de ciclismo a nivel mundial, internacional. No sé si recuerdan recuerdan de este atleta. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien que haga ciclismo, aficionado al ciclismo? Yo no conozco, Ganó, profe. ¿lo conocen? No conozco. A mí me gusta el ciclismo, pero no conozco este Bueno, señor. Armstrong es el apellido pueden buscarlo después en Google. Es un múltiple campeón del Tour de France, que es uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Este atleta tuvo un tumor de testículo en pleno auge, en plena competencia, y siempre se generó desde el punto de vista científico cuál sería el motivo principal. Claro que aquí hay una brecha para que haya una idiopatía, factores idiopáticos, pero después, muchos años después, el propio atleta confesó que él siempre usó sustancias no permitidas para mejorar su rendimiento. Entonces ahí otra vez se aboca a la hipótesis, porque eso siempre fue, yo les digo, en los congresos internacionales de urología o principalmente de oncología, se mencionaba siempre, se tomaba como referencia este tema del atleta, del ciclista, y no se sabía la causa, se estudiaba siempre hasta que él lo declaró públicamente que él hacía uso de anabólicos, ¿verdad? Entonces, se atribuyó a eso y eso siempre es una cuestión de debate. Entonces, el factor hormonal suele estar muy relacionado con estas situaciones. Un ratito me están llamando de urgencia, un ratito.
Bueno, seguimos. Perdón. Signos que se pueden dar en los casos de tumores testiculares. En la mayoría de los casos se encuentra una masa testicular, entonces el agrandamiento difuso, firme, sin dolor a la palpación, en la gran mayoría de los casos. Puede estar relacionado también con hidrocele, que puede camuflajearlo. ¿Qué quiere decir eso? De que ese puede generar un proceso inflamatorio por diferentes motivos, hasta por un traumatismo, un proceso inflamatorio a nivel inherente al tumor, y el paciente está con una hidrocele, sin embargo, le hacemos el examen físico y no constatamos la nodulación justamente porque nos impide la hidrocele. En esos casos, y casos para salir principalmente o tomar conducta principalmente dirigirnos a una hipótesis diagnóstica, es importante la ecodoppler. Entra otra vez a tallar aquí la ecodoppler, que es un método auxiliar importante. Evaluar ganglios supraclaviculares, escalenos y también liminales, eso sí ya hablamos en tumoraciones, principalmente signos ya de tumores avanzados o diseminados. En 5% también se pueden dar alteraciones relacionadas principalmente con células de Sertoli Leydig, que son las ginecomastias, que pueden alterar principalmente factores hormonales y generar ginecomastia en varones. Datos laboratoriales de marcadores tumorales. ¿Qué marcadores tumorales? Esto es importante. Esto es tema de examen. ¿Cuáles son los marcadores tumorales más importantes del tumor de testículo? La alfa-fetoproteína, el beta-HCG y la lactato deshidrogenasa. ¿Ok? Son los marcadores más utilizados, los que más utilizamos como referencia ante una sospecha de tumores testiculares. Otro dato importante, en casos avanzados, como cualquier caso oncológico, anemia marcada, una anemia en cáncer avanzado, la función hepática elevada, principalmente cuando hay alteraciones o comprometimiento hepático, principalmente por metástasis, y la creatinina renal cuando hay, en su gran mayoría, comprometimiento del hilo renal, principalmente por linfáticos muy aumentados y generando obstrucción de vías urinarias. También se puede dar en los casos que son más raros, que hay metástasis a nivel renal. Otros marcadores que cito, que podemos citar también, son marcadores más específicos, son las 17 testosteroides, 17 testosteroides y también los estrógenos, que pueden estar elevados en los diferentes tipos de tumores testiculares, diferentes tipos de tumores testiculares. Si es que encontramos estos hallazgos, no confirman el diagnóstico, evidentemente el diagnóstico está confirmado por la anatomía patológica como en cualquier cáncer, pero es un factor importante. Normalmente pedimos los tres que son más importantes: alfa-fetoproteína, la lactato deshidrogenasa, la LDH y la beta-HCG. Pedimos de protocolo. Si tenemos alguna duda, todavía podemos pedir agregarles esto al laboratorio. Dentro de imágenes, la parte de imágenes, es posible evaluar principalmente un tumor primario con una ecografía. La ecodoppler cumple un papel importante. Vamos a ver una tumoración, áreas nodular bien marcada, con áreas de calcificación que pueden dar una imagen hipecoica. Aparte de eso, pueden tener, los tumores normalmente tienen una alta vascularización que puede mostrar en un ecodoppler. Entonces, también alteraciones, podemos hasta ver si tenemos engrosamiento, un comprometimiento, una sospecha de comprometimiento ya primario. Ahí pasaría ya a un T2, ¿verdad? La presencia de hidroceles, que muchas veces puede comprometer nuestro diagnóstico, el examen físico. Y cuando vamos a hacer un seguimiento, principalmente en pacientes postoperados, o principalmente para estadificar también el paciente inicialmente, podemos utilizar desde una radiografía de tórax simple, una tomografía de abdomen, para ver principalmente áreas de dispersión metastásica, ver si ya el paciente tiene metástasis a nivel pulmonar o en otras regiones a nivel abdominal. Sirven para estadificar, son estudios de extensión, ¿verdad? El diagnóstico diferencial de los tumores testiculares un 25% se realiza de forma incorrecta. ¿Y por qué eso? Porque hay muchos, primero, Alex, hay un examen físico muy deficitario. La gran mayoría, no soy yo el que dicta esto está
demostrado en varios estudios, también habla de esto en el libro de Campbell. Esto está mucho más del libro de Campbell. El diagnóstico erróneo, específicamente en cuadros de epididimitis, donde hay un engrosamiento del epidídimo y que muchas veces es una de las principales causas de consulta por nodulación testicular. La gran mayoría de los hombres acuden por epididimitis, van a la consulta, examinamos, tienen una sensibilidad en epididimo, el epididimo ligeramente aumentado, el paciente cree que tiene una nodulación, que eso no estaba encontrando. Entonces, es bueno que vayan a consultar, evidentemente que sí, sacarse las dudas, hacer un control es muy importante, pero es uno de los diagnósticos más frecuentes. El dolor a la palpación también puede mascarar porque examinando al paciente, el paciente con dolor no nos deja examinar a profundidad y muchas veces hacemos un examen muy deficitario. Si se puede separar claramente el tumor del testículo, eso también es importante, podemos delimitar el área, en el examen físico específicamente, área sana de área sospechosa, es muy importante también en el examen físico. Entonces, requiere un cierto conocimiento, una cierta experiencia. Parece tan sencillo examinar un testículo, pero muchas veces no lo es. Los cuadros de hidrocele principalmente, la hidrocele, los principales comprometimientos aquí o diagnósticos diferenciales son la epididimitis y la hidrocele. La hidrocele, ¿por qué? Porque es más cara. Es el segundo diagnóstico más frecuente, frecuente de diagnósticos erróneos. Hay un aumento testicular, el paciente cree que también puede tener un tumor, un cáncer, examinamos evidentemente, y lo que ocurre muchas veces también es que dentro de la hidrocele podemos tener tumores testiculares que pueden estar pasando desapercibidos. Entonces, debe hacerse un buen examen físico. Si no constatamos, no podemos examinarlo bien, evidentemente pedir una ecografía, una ecodoppler. Y aquí dejo una reserva que vamos a hablar también un poquito más adelante también de hidroceles, que las hidroceles no se deben aspirar, evitar la aspiración, porque la hidrocele es un quiste benigno que si hacemos la aspiración estamos principalmente generando un riesgo porque es una medida invasiva y las hidroceles no se corrigen de forma aspirativa. Eso va a volver a recidivar en casi 99% de los casos recidiva esas funciones. Entonces, ¿cómo se corrige la hidrocele? Es un tratamiento quirúrgico donde se vierte principalmente la cápsula Auginia y así se corrige la hidrocele. El tratamiento en los casos de los tumores testiculares se da por la exploración inguinal, el pinzamiento cruzado del cordón espermático, la colocación. Aquí estamos hablando específicamente de la técnica quirúrgica. ¿Qué hacemos? El tratamiento es quirúrgico. El tratamiento inicial es cirugía. Se hace una orquiectomía principalmente con la identificación del cordón espermático, la colocación principalmente de testículo en campo operatorio y se hace una orquiectomía hasta el orificio inguinal externo o el orificio inguinal superficial. Hasta ahí se tiene que hacer la resección de los elementos del cordón espermático, o sea, los elementos del cordón, específicamente del cordón espermático, ¿verdad? Si no se puede excluir el cáncer, se requiere una arquectomía radical. ¿Cuáles son los casos en los cuales se puede obviar la arquectomía radical? En casos de que se presenten múltiples nódulos o nódulos bilaterales, donde tenemos la probabilidad, donde tenemos chance de que, tenemos chance de hacer orquiectomía bilateral y que el paciente ya quede sin ambos testículos, que sea una castración, ¿verdad? Ahí ya hay otra repercusión que es la parte hormonal específicamente. Entonces, en esos casos donde tenemos sospechas, se pueden tomar biopsias específicas de los nódulos sospechosos. ¿Ok? Evitar métodos escrotales o biopsias testiculares abiertas. Eso en casos muy, como les digo, puntuales, en los cuales tenemos que, como le puse un ejemplo. Y el tratamiento adicional depende siempre del estadio y la histología o la histopatología del tumor. Puede que el paciente hagamos una orquiectomía, retiremos el tumor
el testículo y el tumor y el paciente esté curado. Pero depende mucho de la histología donde se hacen tratamientos adyuvantes. La gran mayoría de los tumores testiculares se hacen adyuvancia. Entonces, la orquiectomía radical, la concentración de 17 de esteroide ayuda a diferenciar entre benigno y maligno. Cuanto más elevado esté estos marcadores, hablamos de una alta malignidad o una posibilidad de malignidad. Se recomienda la linfadenectomía retroperitoneal en el cáncer, mucho, esto depende mucho de la estadificación del tumor. La radioterapia y la quimioterapia también hacen parte del tratamiento adyuvante. ¿Saben lo que es adyuvante? Adyuvante es un tratamiento adicional que se da. El primer tratamiento siempre es la orquiectomía o la biopsia. Confirmamos con eso, con el espécimen,